Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por un viernes más que nos da a Dios la oportunidad de continuar con este estudio de Romanos, este estudio tan interesante, tan necesario para todos nosotros en nuestro conocimiento y nuestro crecimiento con las cosas del Señor. Es importante, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios de una manera expositiva, de una manera en la cual podamos comprender, entender la palabra de Dios. Lo digo por esta forma. Es muy fácil en estos tiempos escuchar tantos mensajes de la palabra de Dios, tantas personas que son expositoras y comunicadoras de la palabra de Dios, que es tan fácil que podamos caer presos de estas personas que a veces meten sus propias ideas, meten sus propios razonamientos y sacan de su contexto un pasaje de la Biblia. Es tan fácil eso que mucha gente lo sabe manipular, lo sabe hacer, y porque el pueblo de Dios no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no tiene el conocimiento y no hay personas que nos enseñen o que se les enseñen, pues es fácil que seamos arrastrados de cualquier viento de doctrina que hoy constantemente se escucha, se ve, y hay una gran necesidad de que conozcamos la palabra de Dios. Por eso es una bonita manera de ir estudiando la Biblia expositivamente, un estudio expositivo, un libro por libro y texto por texto, porque así es como nos enriquecemos más de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Si no hacemos esto, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tomar una frase, una parte de la palabra de Dios, van a tomar un pasaje de la palabra de Dios y te lo van a enseñar de una manera que tú lo vas a creer, pero está fuera de su contexto, está fuera de lo que en realidad da a entender ese pasaje. Es importante por eso, y les hago la invitación, hermanos, a ustedes también, que lean la Biblia, pero vayan leyendo libro por libro. Vayan leyendo libro por libro. No hagan el típico Ave María, dame puntería, o a ver dónde abra la palabra de Dios, la Biblia, en cualquier página que sea, pues ahí lo voy a agarrar, ¿no? Y ahí me va a hablar el Señor. No, esa no es una buena forma de hacerlo. Aunque a veces Dios Él es soberano, Él sabe cómo va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Puedes abrir la Biblia así de repente y ya hay un pasaje y directamente Dios te está hablando. Dios obra y hace como Él quiere. Pero la mejor manera de poder ir leyendo la Biblia es leyendo un libro por libro. Por ejemplo, si tú quieres conocer más acerca de Jesucristo, tú quieres saber quién es Jesús, tienes que buscarlo y encontrarlo en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de los diferentes evangelios menciona diferentes características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee los evangelios. ¿Quieres conocer la Biblia? Empieza por ahí. Ahora, desafortunadamente, pues muchas veces hay gente o personas que se van por diferentes libros, ¿no? Los más llamativos y todas esas cosas que son buenas, hermanos, pero cuando tú no conoces
cuando tú no conoces doctrina, cuando tú no conoces más allá de la palabra de Dios, es fácil de que te engañen. Es fácil de que seas presa de algunas personas que manipulan la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso te lo vuelvo a repetir, es importante que tú tomes el tiempo para ir leyendo libro por libro. Te invito a que compres una Biblia de estudio, que compres un diccionario bíblico, que te compres tu diccionario Vine, tu concordancia en Strong, que te compres tu Biblia de estudio. Hay diferentes Biblias de estudio. Trata de buscar Biblias, ¿verdad? Que contengan. Yo, por ejemplo, tengo la Biblia Dake, tengo varias Biblias, ¿verdad? Que conforme el tiempo me las han ido recomendando, ¿no? Por ejemplo, la Biblia Dake, el pastor Francisco Méndez me la recomendó y le agradezco a él porque es una muy buena Biblia de estudio y aprendes mucho y te enriqueces bastante. ¿Verdad? Tengo la Biblia Thompson, mi favorita, mi Biblia Thompson, que ahorita estoy buscando a ver si encuentro un lugar donde me la puedan, como quien dice, poner una pasta nueva, o si no, pues yo le voy a tener que arreglar, ¿verdad? Pero mi Biblia Thompson igual es una Biblia de estudio, una Biblia bastante hermosa, por lo regular la que uso cuando comparto ahorita con ustedes es mi Biblia Scottfield, igual, ¿verdad? Que miraba mi pastor, igual de igual manera mi pastor, ¿verdad? Que me enseñó la palabra de Dios, mencionó su nombre, el pastor David, él era el que me enseñó bastantes cosas y pues miraba, ¿no? Su pasión por la palabra de Dios y en este caso pues compré una Biblia, ¿verdad? Igual que la de él para aprender más y gracias al Señor pues me ha dado la oportunidad de ir aprendiendo, ¿verdad? Diferentes amigos y hermanos pastores que con los largos del tiempo pues me han invertido de su tiempo y me han enseñado, ¿no? Mi amigo, mi pastor John, ¿verdad? Mi hermano también, él siempre ha estado conmigo y también me da consejos de la Biblia, ora por mí cuando lo necesito y pues es algo importante y bonito, ¿no? Que podamos nosotros como hermanos tener esa hermandad y recordar lo bonito de cada persona con la cual llegas a compartir, ¿no? Atesorar esas cosas bonitas que aprendes de cada persona. Ahorita me estoy congregando en una iglesia, Brave Church, y ahí tengo el pastor Luis, igual, ¿verdad? Mi hermano Luis, mi pastor Luis, igual estamos aprendiendo cosas juntos, estamos aprendiendo bastantes cosas y es algo muy importante que tengamos un cuerpo en el cual podamos convivir, aprender y edificarnos. Y en este caso, conforme al estudio, pues tener una Biblia de estudio como te lo vengo mencionando, porque así vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas semanas. Hemos estado estudiando texto por texto de una manera expositiva el libro de Romanos. Ahorita ya vamos a entrar al capítulo 3, que las personas que me vienen siguiendo y que vienen estudiando y participando de este estudio se han venido dando cuenta y yo también vengo aprendiendo junto con ustedes cómo el poder de Dios, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Todo esto lo hemos aprendido en estas semanas y en esta parte que vamos a entrar ya al capítulo 3 y de ahí posteriormente vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a aprender la doctrina de la justificación. Es importante, amados hermanos en Cristo Jesús, que aprendamos las doctrinas de Jesucristo. Es importantísimo para que no caigas en las trampas de los lobos rapaces que tuercen las escrituras. Pedro lo mencionaba en la palabra, ¿verdad? En su libro de Pedro, en primera de Pedro, ¿no? Que son almas inconstantes. Fíjate, ¿cómo vas a poner tu confianza en una persona que ha sido inconstante en su caminar con el Señor y que se proclama maestro? Un maestro de la palabra de Dios, un siervo, un ministro no se hace de la noche a la mañana. Son años, hermanos, en los cuales se va aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente hoy en día cualquiera ya se autonombra pastor, se autonombra maestro y pues desafortunadamente en mi pueblo parece por falta de conocimiento. La gente no tiene conocimiento, las personas no abrimos la Biblia, no escudriñamos las escrituras y pues nos comemos lo primero que nos den y eso no es bueno, hermano. Lee la Biblia, estudiemos Biblia, métete en la palabra de Dios, oremos, busquemos el rostro del Señor, porque la oración y la lectura de la Biblia van de la mano, van de la mano. Si las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, ¿verdad? Hay personas que simplemente nomás hacen brazo, pecho, etcétera, etcétera, no todo el upper body que le llaman. Pero pues en cuanto a las piernas, ¿verdad? Parecen popotitos, ¿no? No tienen músculos, también delgaditos.
y pues, ¿verdad? Se ven muy acá, de acá arriba, pero de abajo pues no ejercitan esa área, ¿no? Así es lo mismo la palabra de Dios, haciendo una comparación. Si te metes tanto en la palabra, pero no oras, pues no vas a tener revelación, no va a haber ese fuego, esa inspiración de parte del Espíritu Santo. Ahora, si te la pasas ore, pero no lees la Biblia, pues ¿qué vas a orar? Lo primero que se te venga a la mente, pues no, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y vemos varios ejemplos, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes que me están siguiendo en esta noche se van a dar cuenta de esto. El mismo Moisés, los mismos profetas recordaban la palabra de Dios. Moisés, en un caso del Antiguo Testamento, él mismo, ya orando intercediendo por el pueblo de Israel, te das cuenta, el pueblo de Israel había cometido un pecado. Dios le dice: hazte un lado, Moisés, porque los voy a fulminar, los voy a destruir y voy a levantar una nación que sí camine bien, ¿verdad? Ahí Moisés estaba a prueba porque el temperamento de Moisés era colérico, era arrebatado. Posiblemente sus emociones lo pudieran haber traicionado, pero no. Él dijo: Señor, y empezó a interceder. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué hiciste con tu pueblo? Que los sacaste de esclavitud y los trajiste para acá. Acuérdate de lo que le dijiste a tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de las promesas que le hiciste a ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Recordó la palabra de Dios Moisés, recordó lo dicho por nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Dios, se lo recordó Dios mismo y extendió su misericordia. Entonces es importante, te lo vuelvo a repetir, que la palabra de Dios y que la oración vayan de la mano. En este caso, el libro de Romanos es un estudio muy interesante, muy importante porque contiene mucha doctrina y tú y yo tenemos la necesidad y urge que conozcamos la doctrina de Jesucristo, las doctrinas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y muchas personas van a decirte: no, es que el libro de Romanos está muy difícil, hermano. Es verdad, y te lo digo y te lo confieso públicamente. Yo recibí a Cristo a los 15 años, tenía 15 años cuando conocí a Jesucristo, y ahorita tengo 33 años, haz las matemáticas, han pasado todos estos tiempos, ¿qué viene siendo? 18 años, ¿verdad? 18 años que tengo de conocer de Cristo, del Señor, y ahorita que estoy leyendo la palabra de manera libro por libro, te puedo decir que estoy entendiendo lo que antes no entendía. Es la revelación progresiva. Dios te va dando entendimiento, Dios va expandiendo la sabiduría conforme lo busquemos en oración y en la palabra. Entonces es muy importante que hagamos esto, y en este día vamos a continuar con este estudio de Romanos del capítulo 3, pero vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada, del versículo 25 en adelante. Así que abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 2, vamos a leer versículo 25 en adelante, porque esta es la introducción, así es como viene, como venimos siguiéndolo, como venimos comprendiéndolo, ¿verdad? Así que te voy a hacer la invitación a que me acompañes, vamos a hacer una oración para pedirle ayuda a Dios, que por medio de su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ayude y que sea Él ministrando nuestros corazones. Así que donde quiera que estés conmigo, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Tú cuidas de nosotros, Padre, en cualquier momento, cualquier instante, Padre. Tú eres, Señor Dios mío, nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias porque tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Ya, Dios mío, Señor, ahorita ponemos nuestra mente, alma y corazón, Padre, para estudiar tu palabra. Y pedimos a ti ayuda, a Dios, en el nombre de Jesús, para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Padre, ayudándonos a entender tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, Señor, a comprender tu palabra, y pedimos tu ayuda, Señor, para que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, ayudándonos a entender tu palabra, quitando cualquier estorbo, Señor, quitando cualquier obstáculo que quiera interponerse en nuestras vidas, Padre, para que podamos leer tu palabra, para que podamos concentrarnos en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Quitas, Dios mío, Señor, de nosotros, Señor, cualquier cosa que quiera interponerse, Padre. Toma el control, Señor, y ayúdanos, Padre. Tal vez estamos cansados, tal vez estamos cargados, tal vez estamos preocupados, pero entregamos todo en tus manos, Señor, para que seas tú
ministrando tu paz que sobrepasa todo entendimiento y ayudándonos, Señor, en esta noche a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 25 del capítulo 2 de Romanos. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 25 en adelante. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión el que la hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, que no viene de los hombres, sino de Dios. En todo esto que hemos venido viendo, hermanos, hemos visto cómo Pablo en el capítulo 1 se refiere a los gentiles y les da del versículo 28 en adelante la lista de pecados, la lista de faltas, de pecados cometidos por los gentiles, y entonces los judíos están de este lado y se empiezan a jactar, empiezan a sentirse los orgullosos, somos el pueblo escogido de Dios, nosotros ya tenemos el cielo ganado, cuando tú te mueres directamente vas al cielo y Abraham ya te está esperando. Esa era la creencia de ellos, eso es lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban que porque eran privilegiados, pero ahorita vamos a entrar en todo este detalle. Aquí está hablando de la circuncisión, aquí está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a estudiar un poco acerca de cómo Dios llamó a Abraham y cómo por medio de la fe Abraham fue justificado. Vamos a aprender esta doctrina de la justificación, hermano. Para ese tiempo, Abraham aún no había sido circuncidado, Dios lo llamó siendo incircunciso. Entonces hay revelación detrás de todas estas cosas. Y mira, vamos al libro de Génesis, vamos a leer el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, para que vayamos agarrando un poquito de historia y entendamos un poquito de la circuncisión, y ya vamos a entrar en detalle en el capítulo 3, así que hermano, sígueme, y te invito a que compartas este estudio, compártelo con tus amigos, tus hermanos, en tu perfil de Facebook, compártelo para que la palabra de Dios se siga expandiendo, que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que Él siga siendo exaltado, ¿verdad? Por medio de su misma palabra, que nos da la gracia a nosotros de poderla compartir. Génesis capítulo 17, versículo 9. Génesis 17, versículo 9. Vamos para allá, dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por dinero estará en mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Si tú te das cuenta, hermano, a lo largo de todo del libro de Génesis, el primer pacto que Dios hizo fue con Noé, ¿verdad? Entre Dios y Noé fue el primer pacto, fue la señal, ¿qué? Del arco iris, en el cual era de que no iba a volver a traer Dios juicio a la humanidad con agua. Y ahí está el pacto, y gracias hasta el día de hoy, cuando Dios en su soberanía hace que salga el arco iris, pues te das cuenta de ese pacto que Dios hizo con Noé, que hasta este día, ¿verdad? La tierra no ha sufrido ese tipo de juicio. Ahora va a venir otro juicio que ya en el capítulo 2 lo hemos venido viendo, cómo van a acontecer las cosas. Entonces, aquí Dios le habla a Abraham desde el capítulo 12,
Dios le habla a Abraham, lo llama, él siendo, estando en Mesopotamia, Dios lo llama, recibe su llamado, tenía 75 años, pasa un lapso de varios años. Nosotros lo leemos así de rapidito, pero pasaron algunos años. Y vemos cómo Dios, en este capítulo, Dios le empieza a hablar a Abraham, ¿no? Ya diciéndole del pacto, ya diciéndole lo que iba a pasar. Entonces nos damos cuenta de todas esas cosas, ¿verdad? Fíjate, dice el versículo 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces haz cuentas, Dios llama a Abraham a los 75 años y dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Entonces 75 para 99, pues haz tus cuentas, pasaron algunos años, pasó un tiempo para que Dios ya le confirmara lo que Dios ya le había dicho en el capítulo 12 de Génesis. Entonces tú te das cuenta de todas esas cosas, ¿verdad? Y es por eso te digo, hermano, que tienes que leer libro por libro, porque es tan fácil de que, mira, te tuerzan las escrituras y te avienten todo un tutti frutti, ¿verdad? Y te mencionan, no, es que la palabra en tal texto dice esto, en tal texto dice eso, y en aquí dice, y te mencionan textos fuera de su contexto que a veces dices, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa contigo? ¿Verdad? Y te lo digo porque desafortunadamente te vas a encontrar con gente legalista que te la va a pintar, ¿verdad? O te vas a encontrar con un judaizante que te va a querer hacer que te conviertas al judaísmo y te va a aventar todo un rollo, ¿no? O te encuentras un testigo de Jehová, un mormón, etcétera, y te van a aventar, como dicen, nosotros decimos coloquialmente hablando, te va a aventar su choro, ¿no? Su verbo, sus cosas, sus mentiras, ¿no? Entonces, vemos esta parte, Dios le habla, Dios de aquí está hablando en el capítulo 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué nos da a entender todo esto, hermanos? Fíjate, la circuncisión fue la gran señal del pacto y comenzó con Abraham. Los judíos confiaban en esta señal física en vez de la realidad espiritual que representaba, ¿sí? Esta señal de la circuncisión separaba al pueblo de Dios del mundo, en ese entonces de los cananeos, del mundo pagano. Hermano, ese era el mensaje de la circuncisión, que ustedes son un pueblo diferente. Ustedes no son igual que los demás. Y Jesucristo nos lo recuerda en Juan 17. Están en este mundo, pero no son de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Tiene que haber algo diferente en tu vida y en mi vida. No podemos convivir o hacer las mismas cosas que la gente practica. Ahora, y en esta parte, hermano, cuando lleguemos a los demás capítulos avanzando, voy a tocar estos temas, hermanos, porque es importante. Es importante, te digo, y te lo vuelvo a repetir, y ahora sí, como decía la palabra de Dios, ¿no? Pablo, los insto, les ruego, hermanos, lean la Biblia, apasionense por la Biblia, para que no les digan, que no les cuenten, que tengamos una actitud como los hermanos de Berea, que escudriñan las escrituras, que leen la Biblia, para que no te engañen y no seas presa y víctima de falsos maestros que desafortunadamente abundan. Pero cuando tú te pones a leer y escudriñar la palabra de Dios, no va a haber quien te pueda engañar, porque el Espíritu Santo va a testificarte y te va a enseñar y te va a redarguir. Un testimonio tengo yo, recién me convierto, tengo 15 años, estoy más chico, ¿no? Un adolescente, por así decirlo, un jovencito. Y haz de cuenta que en ese tiempo pues había unos testigos de Jehová visitando mi casa, no sabíamos mucho de la Biblia, no sabíamos muchas cosas, había necesidad en mi familia, y de repente pues yo pongo atención a lo que están hablando estos testigos de Jehová, ¿no? Y digo, estos están mal. ¿Cómo están mal? Yo estoy yendo a la iglesia
Y a mí el pastor me está enseñando casi lo mismo, pero me lo está enseñando de manera diferente y con la Biblia. Entonces yo decía, no, esto es ¿Y qué es lo que hacía yo? Pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hablé con mi pastor y fue a la casa y de ahí, gracias a Dios, se abrió una célula que duró casi 3 años en mi casa. ¿Sí? Entonces te das cuenta que si tú lees la Biblia, si tú te congregas en un lugar que te enseñan la palabra, la sana doctrina, vas a crecer. Vas a crecer, vamos a tener el conocimiento de Dios, vamos a crecer, nos vamos a nutrir con la palabra de Dios y vamos a saber, y no cualquiera nos va a venir a engañar, hermanos, no cualquiera. Por eso te vuelvo a repetir, es bueno que haya esa diferencia entre nosotros, ¿verdad? Entonces, retomando el tema, dice que la circuncisión fue la señal del pacto y comenzó con Abraham. Te lo vuelvo a repetir, Abraham, en el momento que Dios lo llama, no había sido circuncidado, ¿verdad? Era incircunciso. Y hay mucha sabiduría en todo esto, hermano, ¿eh? Hay mucha sabiduría, hay muchas cosas, y pídele a Dios revelación y ora junto conmigo para que Dios nos enseñe. ¿Cuál era el mensaje detrás? El mensaje principal, vamos a buscarlo en Deuteronomio 10:16. 10:16, algo que a mí me fascina ahora de la Biblia, conforme los años han pasado, es que he leído la Biblia y no es que ya la haya leído toda, no, es imposible, ¿verdad? Es que la pueda leer toda. Cada vez que vuelvo a leer un libro me fascina, aprendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero leyendo el Nuevo Testamento me ayuda a entender el Antiguo Testamento, o sea, que lean el Nuevo Testamento, hermanos, para que se enriquezcan, ¿verdad? Y Dios les dé sabiduría. Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. Este era el mensaje principal que los judíos y que Dios le quería revelar a ellos. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 10:16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. El corazón, ¿cuál fue el mandamiento que el Dios les dijo? Que Jesucristo mismo lo mencionó. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí dice, ¿verdad? Ese era el mandamiento principal. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, las mentiras, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Corta con todo eso. Esa es la circuncisión. Eso es lo espiritual que está el mensaje detrás de esto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Corten con todo eso. Desde raíz, desde el corazón. Pero los judíos, ¿qué pasaba con ellos? Ellos pensaban que por sus ritos o por esta señal que que Dios le había dicho a Abraham que hiciera, ya tenían la entrada al cielo. Ya estaban del otro lado de la banqueta, como se dice, ¿no? Pero no era así. Aquí había un mensaje y Dios se los venía hablando a ellos. Sí, fíjate, aquí le dice, el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Como dice, y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice, en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te endurezcas por el engaño del pecado, por el engaño de los malos deseos que están en nosotros. No te endurezcas por eso. Y este es el mensaje principal que les está dando. Ahora vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 6. 30, versículo 6. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que vivas. Qué maravilloso es esto. Fíjate, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios mismo iba a ayudar al pueblo a que pasara esto en su corazón. ¿Sí? Gracias a Dios, a nosotros, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos recuerda sus palabras. Gracias al Señor. Vamos a Jeremías 9:26. Jeremías, libro de Jeremías. Jeremías. En todas las palabras de Dios, hermanos, hay mucho que aprender. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 26.
Jeremías 9:26 dice, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el poser rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Chécate esto, amado hermano. En todo esto hay sabiduría. Fíjate, toda la casa de Israel y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, pero antes mencionó naciones gentiles, ¿sí? Egipto, Judá, Edom y a los hijos de Amón y de Moab, ¿verdad? Los edomitas eran parientes del pueblo de Israel, Amón, Moab, ¿verdad? Les está diciendo, y fíjate, desde el Antiguo Testamento se viene diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. La promesa que Dios le dio a Abraham fue y le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones. Y el libro de Gálatas no lo enseña y no lo explica. Por eso, hermano, te invito a que leas la Biblia, un libro, agárrate un libro, dile a Dios, platica con Dios en tu tiempo de oración, dile, Señor, ¿qué libro quieres que yo lea? ¿Qué libro quieres que yo estudie? Ayúdame, Señor, dame sabiduría, muéstrame. Y Dios te va a decir, no, pues empiézale por Juan. No, pues ahora vete primero a Timoteo. ¿Quieres saber cómo es la función para los líderes dentro de la iglesia, los padres de familia? Lánzate a Timoteo. ¿Qué sé yo? Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir dirigiendo y Dios te va a ir revelando. Y no le entiendes. ¿Qué puedo hacer, hermano? Me preguntarás. Consíguete 2, 3 Biblias de diferentes traducciones, ¿verdad? Está la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, la Reina Valera, apóyate, ¿verdad? Y dile a Dios que te ayude, tus diccionarios bíblicos, tu Biblia de estudio, métete a estudiar, te va a ayudar, vas a crecer. Y vemos aquí cómo menciona todo esto. Dice, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Toda la casa de Israel. O sea, su corazón de ellos ya no estaba con Dios. En su corazón no habían cortado con nada. No decían que eran muy patriotas. Oh, somos judíos, ¿verdad? Por eso Pablo en el capítulo 2, versículo 1 dice, tú que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces vemos esta parte. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel, están los profetas mayores. Ezequiel 44. Vamos para allá. Ezequiel 44. Vamos a ver qué nos dice aquí Dios en su palabra. Ezequiel 44, versículo 9. Fíjate, te lo leo para ir avanzando. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel. O sea, ni de corazón ni de carne no van a entrar. ¿Verdad? Era tanta la rebeldía del pueblo. Era tanta la rebeldía que ellos tenían que incluso no se sometían a Dios. Por eso es que Dios trajo tantos juicios. Fíjate, cómo es la soberanía de Dios, cómo es la omnisciencia de Dios, que cuando tú lees el libro de Deuteronomio, te das cuenta cómo Dios ya les venía anticipando que al entrar a la tierra prometida se iban a apartar de él. Y tú te das cuenta cuando lees el libro de Génesis cómo Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser esclava y van a durar tantos años como esclavos en esta nación, Egipto. Como Dios, fíjate, hermano, Dios nos escogió a nosotros también. Tienes que gozarte. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí para darme una vida nueva, para que tengan conocimiento en él. Entonces, un verdadero judío es aquel que ha tenido una experiencia interna en el corazón, no solo una operación física, ¿verdad? Judío es el que lo es interior en lo interior. Ese es un verdadero judío, ¿sí? Ahora nosotros, por medio de la promesa que se le hizo a Abraham y por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos, hermano, somos hijos de Dios. De esa promesa que Dios le hizo a Abraham, nos alcanza a nosotros por medio de Cristo Jesús. Tienes derechos y privilegios como un hijo de Dios. ¿No le das gracias? Las promesas de ellos son de nosotros también.
¿sí? Fíjate, la palabra judío proviene de la palabra Judá, lo que significa alabanza. Un verdadero judío es aquel cuyo carácter, ¿sí? ¿Sí? Es aquel cuyo carácter es tal, un carácter sólido, una integridad, que recibirá alabanza de Dios, que recibirá alabanza de Dios. Fíjate cómo son estas cosas. ¿Cómo lo vamos a ver, hermano? ¿Qué? O sea, te va a dar el Señor. Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú has hecho para los santos, dice el libro de Hebreos. Pero vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 22. Mateo 25, 22 al versículo 24. Hermano, ponte a pensar en estas cosas, ¿eh? Eso es la parte del versículo 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual viene de los, no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjate que dice Mateo capítulo 25, versículo 22 al 24. Fíjate lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no... Del versículo 22, me brinqué un poquito. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí lo tienes, que es el tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo e negligente, ¿se ves que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿verdad? Y ahí sigue la historia, entonces chécate esta parte, versículo 22, ¿verdad? Cuando le dice, el versículo 23, dijo su Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es a lo que se refiere, ¿sí? La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te puedes imaginar, hermano, el momento que tú llegues a la presencia del Señor y ser recompensado por la obra de fe, lo que Dios lo que Dios te mandó a hacer, las obras buenas que tú pudiste hacer que provienen de Dios porque fuiste preparado para buenas obras, ¿sí? Estas buenas obras Dios ya las tenía en sus planes para que tú las llevaras a cabo. No es por yo, no. Es la gracia de Dios en ti, ¿sí? Entonces imagínate, vas a llegar delante de Dios y te va a recompensar. No merecíamos nada de esto. No merecíamos nada de esto, tú y yo. No merecíamos nada, pero Dios en su amor, en su misericordia, nos recompensa, nos da todo esto, ¿verdad? Entonces vemos esta parte. La palabra judío proviene de Judá, lo que significa alabanza. Un verdadero judío es aquel cuyo carácter es tal de integridad que recibirá alabanza de Dios. Alabanza de Dios, en el sentido que te va a recompensar, que te va a bendecir, ¿verdad? Él es galardonador. Fíjate esta parte, Dios te va a te va a dar sus galardones, los regalos, los obsequios, las coronas, cuando lleguemos en el tribunal de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Gálatas 6:15, te lo leo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y recuerdas cómo Dios tuvo una plática con Nicodemo? ¿Y cómo le decía Jesucristo a Nicodemo que tenía que nacer espiritualmente en el Espíritu? Era el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Tú ya has nacido de nuevo? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿O qué de ti, hermano? Tal vez eres una persona que conoce la Escritura, la usa a su manera, pero no eres nacido de nuevo y eres un fariseo más, una persona legalista, que nomás te estás viendo los errores de las demás personas, pero no te lo aplicas a ti mismo. Oh, hombre,
¿verdad? Quien quiera que seas tú, dice el capítulo 2, ¿verdad? Para que entendamos esta parte. Entonces, viendo esta parte de la circuncisión, vamos a entrar al capítulo 3. Ahora sí, vamos a leer en esta parte, versículo 1. Vamos a leer capítulo 3 de Romanos, versículo 1. Capítulo 3, ahora sí, vamos a entrar a nuestra parte del capítulo 3, versículo 1, para que vayamos agarrando entendimiento. Capítulo 1, la introducción, ¿verdad? El llamado de Pablo, el llamado, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo mandó, ¿verdad? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Cómo Pablo empieza a decir, ¿verdad? Su interés, su anhelo, pronto estoy, ¿verdad? En deuda estoy, no me avergüenzo del evangelio. Tienes que predicar el evangelio. Tienes que hablar el poder de Dios. ¿Para quiénes es el evangelio? Para toda la humanidad. Pero oye, si son bien pecadores, son de lo peor, son malísimos, empezando por los gentiles, y empieza la lista de pecados, y wow, los judíos, nosotros no somos así, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, y empieza el capítulo 2, y le empieza a decir, tú también haces lo mismo, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo, ¿verdad? Ya lo estudiamos, y ahorita en el capítulo 3 vamos a ver que no hay ni siquiera un solo justo. Pero vamos a entrar al versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuyas condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Verdad? Ahí me quedo para empezar a estudiar esta parte del capítulo 3. Hermano, otra observación que te hago para cuando leas la Biblia, respeta la gramática, el punto, la interrogación, la exclamación, punto y sigue, punto y coma, todas estas cosas para que entendamos bien la palabra de Dios, porque si tú te lo agarras de rapidín, ¿qué ventaja tiene pues el judío que aprovecha la circuncisión mucho? Entonces no vas a entender nada. Pero si lees con cuidado, si observas detalladamente y le pides dirección al Espíritu Santo, vas a entender. Aquí había razonamientos envueltos. Por eso Pablo dice en el versículo 5, hablo como hombre, porque estaba presentando defensa. Porque en el versículo 8 le dice, hagamos males para que vengan bienes. No. Y ahorita vamos a entrar en detalle. Dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos, al pueblo de Israel, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos para allá. Deuteronomio, capítulo 4. Es importante, hermanos, que estudiemos la palabra. Fíjate cómo Dios nos viene enseñando, nos viene guiando por medio de su palabra. Todo esto. Deuteronomio capítulo 4 del 1 al 9. Lo leo. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, que vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No le pongas, no le quites, ¿verdad? Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande? Fíjate cómo dice esa. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate, el pueblo de Israel se le dio, y los pueblos vecinos iban a saber, iban a decir: wow, Dios les dio la ley a este pueblo. Ellos iban a darse cuenta. ¿Por qué? Por su testimonio. Por eso en el capítulo 2 dice: por causa de ustedes el nombre del Señor es blasfemado. No les importó. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad también. Ahora tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿La lees? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Expresas como el salmista: oh, cuánto amo tu ley? ¿Le dices eso al Señor? ¿O no lo hacemos? Arrepintámonos, pidámosle ayuda a Dios, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 10. Pues dale la vueltecita. Deuteronomio 6 del 1 al 10. Vamos a leerlo. La esencia de la ley. Deuteronomio 6 del 1 al 10. Fíjate. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ojo en esto: tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios, fíjate, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, quedaría. Ahí me quedo. Entonces, Dios dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, somos privilegiados al tener la palabra de Dios. Ojalá que nunca nos desviemos. Que esa sea tu oración. Señor, no permitas que me corrompa. No permitas que me desvíe. Señor, háblame. Que tengamos la actitud de Samuel. Señor, habla, que tu siervo oye. Que pidamos ayuda a Dios, que le pidamos a Él. Dice que Él iba a escribir sus leyes en nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos recuerde sus palabras. Hermanos, Dios no es religión. Dios no vino presentando ninguna religión. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere salvar tu alma y librarla del infierno. Porque la paga del pecado es muerte, dice el capítulo 3. Entonces, entendamos todo esto. Fíjate, luego dice el versículo 3 de Romanos: pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos?
Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hermano, esto está tremendo, aquí hay revelación. Fíjate cómo es esta, lo vuelvo a leer. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo no hemos llegado a dudar? Hemos caído en incredulidad. ¿Nuestra incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? No, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Vamos a 2 de Timoteo para leer un poco esta parte. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Qué hermoso es nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Dios es tan fiel, tan justo y tan verdadero, hermano. Fíjate, dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Tú incrédulo, dice, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, de ninguna manera. Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él dijo. Él es un Dios de pactos, pero no de esos pactos populares de que trae tu ofrenda, trae tu dinero, es un pacto con Dios. No, esas son cosas ridículas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de las cosas sagradas, de la palabra del Señor. Fíjate esto, si Dios ha sido fiel contigo y conmigo hasta el día de hoy, hermano. A pesar de que a veces dudamos, o a veces nos desanimamos, a veces ya no queremos continuar, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Él es fiel a nosotros. A pesar de que fallamos y pecamos, Dios le fue fiel a Israel. A pesar de que ellos se fueron rebeldes, tuvo que traer juicios a ellos. Pero aún así, con eterno amor, te he amado. Qué asombroso es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Capítulo 7. Vamos a leerlo. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7. 3:7. Fíjate cómo dice esta parte. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como podríamos decir nosotros coloquialmente hablando, ¿no? Siempre andan en la baba. Siempre andan perdidos. ¿Dónde está tu mente? Estás escuchando la palabra de Dios y tu mente está en otra parte. No, pues van a jugar los Broncos. No, pues va a jugar la selección. Híjole, se me olvidó apagarle los frijoles. Si puse a cargar la computadora, se te olvidan todas las cosas. No, ahora sí, como dice, como hace ratito me recordaban un dicho, ¿no? Estás en todo menos en misa. O sea, estás en todo, pero no pones atención al mensaje. Y aquí dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día entre que tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque si somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de la incredulidad no entraron. Se privaron de bendiciones, pero Dios siguió siendo fiel. ¿Los llevó a dónde? A la tierra prometida. Dios, la incredulidad del pueblo no hace nula la fidelidad de Dios, no. Dios es soberano. Dios en su misericordia va a obrar a tu favor y a mi favor, porque Él es bueno. Él por naturaleza es bueno. Entonces, aquí vemos el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué dice Números capítulo 23, versículo 19? Que vamos para allá, Números 23, 19. Algunos hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Algunos es hasta su texto favorito, que lo recuerdan al Señor. Números 23, 19, lo leo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fíjate esta parte, Chécate esto. Esto es cómo Dios habla, ¿no? En su pacto. Si tú te pones a leer el capítulo 23, te vas a dar cuenta que aquí hay Balaam, ¿sí? Lo contratan para maldecir al pueblo de Israel. Y él dice, es que yo no puedo. Y por más que le decía a Balac, hey, que esto, que el otro, que mire, que aquí te voy a dar más oro, etcétera, no podía. Él quería porque iba tras el oro, tras el billullo, tras el dinero. ¿Cuánta gente no se corrompe, no? De verdad, Balaam era un hechicero. Sí, fíjate cómo, híjole, Dios es soberano. Él usa a quien Él quiere, en cierta forma. Pero aquí esta persona está diciendo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, no lo ejecutará. Dice el versículo 4 de Romanos, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Queda a entender que lo que Dios dice, eso es. Que sus palabras, sus promesas, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Qué tremendo es esto. Lo que Dios dijo, eso es. Él le hizo promesas al pueblo de Israel, Él las cumplió. Él las cumplió. Las promesas que Dios ha hecho en mi vida y ha hecho en tu vida, Dios las va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo, porque en su tiempo todo es perfecto. No es cuando yo quiera, cuando tú quieras, es en su tiempo. Tuvo que pasar un periodo, pero aquí estamos viendo todas estas partes. El pueblo de Israel, ¿verdad? Habían caído en incredulidad, pero su incredulidad no hizo nula la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entonces dice, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. Entonces, aquí Pablo cita el Salmo 51:4. Aquí David admite sus pecados y la justicia de Dios al juzgarle, porque Dios es justo. Dios juzga con rectitud, justicia y verdad es su palabra. Lo que Él dijo, eso es. Lo que Él ha dicho, eso es. Entonces vemos estas partes, hermanos. Si me vienen siguiendo, vemos cómo Dios es fiel a su palabra. Desde lo que Él dijo y prometió desde el Génesis hasta llegar al Apocalipsis, todo se va a cumplir, hermano. Todo. Nosotros los cristianos, ¿qué estamos esperando ahorita? Que venga Jesucristo por la iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de qué va a venir, va a venir. Nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos, va a sonar la trompeta y nos vamos. ¿Te estás preparando? Todo eso lo vamos a seguir aprendiendo. Entonces, vemos estas partes, ¿verdad? Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Sí? Si la cosa es así, dando a entender, pues ¿por qué nos condena Dios? Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, haciendo que resplandezca con más gloria, ¿cómo es que Dios
pues nos va a visitar con ira, ¿no? Es un dilema que estaba viendo aquí en Roma con este grupo de hermanos. Por eso Pablo envía esta carta, quería prepararlo para cuando él fuera, ¿verdad? Ya lo leímos todo en el capítulo 1, porque había personas que ya se habían infiltrado, ¿verdad? Siempre anda uno que otro, ¿verdad? Cizañoso en medio del pueblo, que quiere torcer las escrituras. Cuídate de esos que tuercen las escrituras, hermanos. Cuídate de esos, huye de ese lugar, no te quedes ahí. Pídele a Dios sabiduría, ¿verdad? Entonces aquí dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, si mi injusticia, todo mi rebeldía, mis pecados, pues hace resaltar que Dios sea más justo, pues ¿qué diremos? Si era injusto Dios que da castigo, entonces, pues dice Pablo, hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justo. Por eso, cuando tú te das cuenta y lees el Salmo 51, le vas a entender. Te lo dejo de tarea. Lee Salmo 51 para que te des cuenta de estas bendiciones. Que Dios juzga con justo juicio. Él es justo. Y Él nos va a juzgar base a su palabra. Base a esto nos va a juzgar el Señor. Entonces, venimos viendo todas estas partes, ¿no? Entonces, esto que está diciendo ahí, aquí está diciendo Pablo, habló como hombre, estaba hablando de un argumento humano. Dios es el juez del mundo. Dios es el juez del mundo. Vamos a Génesis 18:25. Génesis 18:25. Todo esto está maravilloso, hermano, ¿eh? Génesis 18:25. Dios es el juez del mundo. Aquí vemos a Abraham intercediendo, ¿verdad? Fíjate. Dice el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ves cómo Dios juzga con justo juicio? Él es justo. Sí, Dios es justo. Por eso aquí Pablo les está diciendo ahí, ey, calmados, tranquilos, relax, ¿verdad? Tranquilitos, ¿sí? Calmados. Ahorita vamos a ver por qué. Leamos el Romanos capítulo 3, versículo 7. Entendiendo todo este diálogo. Dice el 7, y aquí nos vamos a quedar. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjate todo este diálogo que está pasando aquí en este texto que estamos leyendo, versículo 7 y versículo 8. Te lo vuelvo a leer para que le entendamos. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y chécate lo que está diciendo aquí Pablo. Algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. La gente decía en ese tiempo, si pudieses ser salvado solamente por la fe en Cristo, entonces podrías lanzarte a vivir en pecado. Una vez platicaba con un joven y le estaba hablando del plan de salvación, estaba platicando con él. Y me decía, ¿es tan fácil? Pues yo nomás recibo al Señor y pues me perdona de mis pecados y pues ya, todo tranqui. Digo, pues es por fe. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, pues eres salvo. Pero si tú lo haces de dientes para afuera, olvídate. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente que dice, no, pues que yo ya hice la oración de fe, ¿verdad? Yo ya hice esto, pero no. Tiene que haber frutos en tu conversión. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mucha gente profesa ser cristiano, dicen que son cristianos, pero todavía pueden convivir con el mundo. Todavía pueden comportarse como una persona secular. Pueden vivir normalmente. Ahora, yo no soy una persona legalista, no, para nada. Pero Dios sí nos llama a la santidad. Dios sí nos llama a la santidad, hermanos.
Y Dios, y conforme tú tengas tu relación con Dios, Él te va a ayudar a entender. Y cuando lleguemos a los demás capítulos de Romanos, hermanos, vamos a entender muchas cosas. Dios nos hizo libres, pero nuestra libertad es para vivirla en Cristo, no en el mundo. Porque si tú dices, yo ya fui salvo, pues hay que darle, vuelve a la hilacha, dice la canción, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. No, si tú tienes ese pensamiento, tal vez ni eres nacido de nuevo, porque lo que tú quieres hacer es agradar a tu Señor, agradar a tu Dios. Sí, evidentemente en este mundo nos ensuciamos, pecamos, fallamos, pero por eso Dios nos invita a confesar nuestros pecados, para que nuestra comunión no se rompa con el Señor. Pero si yo sigo en la práctica del pecado viviendo en tinieblas, hay una barrera entre Dios y yo. Y no funcionan las cosas hasta que no vengamos a cuentas con el Señor. Entonces, podría decir, pues puedo vivir en el pecado por cuanto la gracia de Dios excede el pecado del hombre. O sea, en este caso era como que, wow, ¿no? Esto lo vamos a ver más detallada y profundamente en el capítulo 6. Porque dice, pues en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues, ¿qué decían los romanos? Pues qué chido es Dios, ¿no? Ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. ¡Dale! No, eso, la cosa no es así. Hay personas que piensan así, pero no son salvos. Porque el que ya es salvo quiere agradar a su Señor y no se quiere contaminar. Y si peca, se siente mal y va y confiesa su pecado. El que es salvo, el que es nacido de nuevo. Pero el que no, pues le pasa lo del proverbio, ¿verdad? La puerca lavada regresa al lodo y el perro que vomitó se vuelve a comer su vómito. Es lo que se aplica ahí, hermanos. Entonces, nos quedamos en el versículo 8 del capítulo 3 de Romanos. Con esto concluyo, para que la siguiente semana entremos ya profundamente en el versículo 9, viendo, ¿verdad?, el veredicto final, que todo el mundo es culpable ante Dios. O sea, ya vimos en el capítulo 1 que el poder, la palabra de Dios es poder. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo lo dijo? Porque estaba entrando al imperio romano, al imperio que gobernaba el mundo, el imperio que se soberbecía por su poder, los griegos en su sabiduría, los romanos en su poder, y el evangelio estaba penetrando estos lugares en toda Europa y Asia. El evangelio se estaba extendiendo, se estaba proclamando. Ya vimos cómo al principio, cuando fue el día de Pentecostés, había diferentes nacionalidades, no recuerdo exactamente el número, cuántas nacionalidades eran, 13 nacionalidades creo, más o menos por así decirlo, de diferentes partes, y entre ellos había romanos. Y estos romanos regresaron a Roma y empezaron a testificar acerca sobre lo que el apóstol Pedro había testificado en su primer sermón. Chécate esto. Van y se fundan las iglesias en Roma. Y ya llega Pablo y está en Corintios y empieza a escribir la carta a Roma. Le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir para allá, quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos, pero voy a ir primero a Jerusalén. Va a Jerusalén, lo llevan preso. Bueno, Pablo quería ir normalmente, pero bueno, le pasó, tú puedes leer en el libro de Hechos, en los últimos capítulos, cómo empieza toda la travesía del apóstol Pablo para llegar a Roma por primera ocasión. Entonces nos damos cuenta de todo esto, y ya Pablo está allá, ya lo están esperando los hermanos. Van los judíos, no sabían ni qué onda todavía, y Pablo empieza a exponer la palabra de Dios, pero la carta ya había sido mandada, y ya la habían leído. Entonces todas estas partes son maravillosas, hermanos. Cuando entremos del versículo 9 al versículo 20, y del versículo 21 al versículo 31, vamos a estudiar la justificación, y el versículo 4 vamos a entender parte de la justificación. Así que, hermanos, manténganse en oración, oren junto conmigo y démosle gracias en esta noche a nuestro Dios, que nos dio la oportunidad de estudiar su palabra, y vamos a hacer esta oración, hermanos. Así que los invito para dar gracias y ya despedirnos en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Y les vuelvo a invitar a que compartan este estudio, compartan, inviten a más personas y ayudemos a que se siga proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque ya vimos, Padre eterno, Dios, que tu palabra es poder, Señor, que no importa
cuán feo hayamos pecado, Señor, hay salvación, Padre. Y tu palabra tiene poder para derrubar todos los argumentos, Dios, de nuestras mentes. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios, porque hemos visto, Padre, que tal vez podamos decirnos y jactarnos de que conocemos, pero tal vez, Señor, nos comportamos todavía aún de una manera pecaminosa, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a caminar contigo en integridad, en amor, Padre, en santidad, Padre. Ayúdanos, Padre Dios, Señor, y bendice, señores míos, las personas, Señor, que estuvieron con nosotros y aquellos que volvieron a escuchar, Padre, este estudio. Bendice sus vidas, guarda sus vidas, Señor, sigue haciendo tu obra en ellos, Padre. Bendice, Dios, Señor, nuestras familias, Padre. Cuida de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos, Padre Dios, que tú sigas, Señor, Dios mío, derramando, Dios, Señor, de tus bendiciones sobre nuestras vidas, Dios. Y si hay algo que nos estorbe, Padre, pues que lo traigamos a cuentas, Padre, para que podamos seguir caminando contigo sin apartarnos de ti, Padre. Te doy gracias, Señor Dios mío, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan muy buenas noches y los espero la próxima semana.